Listo. Bueno, les decía que sin el afán de repetir mucho concepto que está ahí en el texto y que también pueden repasar desde el video que les he dejado. En él le van a encontrar todo, digamos, toda la explicación de los conceptos de las asociaciones solidaristas y además, como les decía, va a quedar ahí explicado todo el procedimiento de asociaciones solidaristas mediante la explicación del ejemplo número uno que viene propiamente en el libro. Entonces vamos a trabajar voy a explicar propiamente la práctica número 12 durante estos 40 minutos, ¿verdad? Que es el espacio y posteriormente ya de forma independiente cada quien pues tomará su tiempo para ver el video. Si gusta puede hacerlo inmediatamente y hacer las consultas. Yo voy a estar acá conectado con mi esposa o si no pues me escriben por el medio de conexión que tenemos. Y, eh, y ustedes pues verán si lo hacen de inmediato o esperan el evento del eclipse y en la tarde hacen el repaso. Bueno, ustedes se acomodan, se organizan con el tiempo, con toda libertad. Entonces voy a hacer esta explicación del ejemplo número 12. Veamos en el libro que se nos da información de esta asociación solarista sobre resultados que tenían el 31 de diciembre del año 2008. Entonces, acá se nos dice, vean ustedes que hay un aporte acumulativo de ahorro asociados, hay un aporte acumulativo, aporte patronal, que es que corresponde, esos dos elementos corresponden propiamente al patrimonio de las asociaciones solidaristas. Ya ustedes verán que cómo se obtiene el patrimonio de asociaciones solidaristas, que es mediante aportes, el aporte patronal y el aporte de los asociados, ¿verdad? Ya ustedes a través de otras contabilidades, cuando vieron en contabilidad intermedia uno sistema de costeo básico, también se toca bastante estos elementos. Cuando se ve la mano de el tema de mano de obra, el sistema de costeo básico, hablamos e introducimos elementos cuando registramos el gasto por planilla o el gasto por la nómina de distribuir, ¿verdad? En el caso de las empresas industriales, y insertamos información sobre deducciones y obligaciones, deducciones cuando la deducción se aplica al trabajador, ¿verdad? Se le aplica al trabajador o en ese caso, deducciones a la asociación solidarista al trabajador que es asociado. Porque también la ley le permite ser o no de forma voluntaria pertenecer a una asociación solidarista y tomando en consideración si la empresa tiene asociación solidarista. Bueno, todos esos son requerimientos que ustedes verán dentro del contexto de la lectura. Lo que sí es importante tener claro que el ahorro de asociados y el aporte patronal son para efectos de cara a la asociación solidarista, ya olvidándonos un poco la empresa, de cara a la asociación solidarista, esto es el patrimonio de la asociación solidarista. La asociación solidarista es un ente independiente, pero dependiente. ¿Qué quiero decir esto? Administrativamente, por ley, es una entidad independiente o tiene obligaciones independientes, ¿ah? Pero depende de un aporte patronal, o sea, que la asociación solidarista no puede existir porque sí, sino ese porque sí es simplemente si está adherida o está unida, digámoslo así, a una entidad, a una empresa. Si la empresa desea que sus trabajadores organicen una asociación solarista, está bien. Pero si la asociación solarista no hay una empresa de donde obtenga los recursos patronales, si no tiene eso, no puede existir. ¿Verdad? No puede existir, sino no solamente es porque los trabajadores quieran organizarse y listo. Ah, no, es que debe existir una empresa que esté también, eh, eh,
no sé, de acuerdo a generar, a aportar los recursos que la ley lo, lo establezca, ¿verdad? Porque de lo contrario, entonces no puede ser una asociación solidarista, tendrá que hacerse una cooperativa o alguna otra organización, pero no asociación solidarista. Esas son las diferencias que pueden darse dentro de los esquemas de las entidades. Bueno, entonces, volviendo al ejercicio, tenemos dos líneas, un ahorro de los asociados, que es el aporte de lo que se conoce también como aporte personal, perdón, y el aporte patronal. Después existen excedentes capitalizados, que son excedentes de lo que es como una línea semejante a lo que conocemos como utilidades retenidas. ¿Verdad? El excedente capitalizado son excedentes eh, que no se reparten, que no se reparten de inmediato y que quedan dentro de la asociación, dentro del capital de la asociación. Y los excedentes netos antes de reservas. Vean ustedes que dicen excedentes netos antes de reserva. ¿Qué son los excedentes netos? Ya sabemos que los excedentes netos son aquel resultado originado de los ingresos menos los gastos. Tenemos el excedente neto y menos reservas. Bueno, la asociación solidarista tiene así, también, igual que las cooperativas, igual que otras entidades jurídicas, tiene reservas de ley obligatorias, de ley propiamente, y otras reservas que se puedan eh, definir dentro de la asamblea de las asociaciones solidaristas, o sea, dentro de la asamblea de los asociados. Bueno, ahí tenemos un argumento, el contexto de lo que nos explica el libro, ¿verdad? Después ya seguimos con el ejercicio. Bueno, ahí están los montos definidos. Ahorita vamos a ver el trabajo con cada uno de ellos. Y posteriormente dice que la asociación, según los estatutos, debe hacer reservas de socorro y mutualidad, 1%, del excedente neto a distribuir, bienestar y cultura, un 1% del excedente neto a repartir. Durante el año se retiraron, entonces ven ustedes que no nos metemos dentro del procedimiento contable propiamente del tratamiento del reconocimiento de los ingresos, del tratamiento de los gastos, porque todos estos elementos funcionan en la misma línea la misma línea que hemos venido trabajando con las empresas de sociedades anónimas, ¿verdad? De aplicación, aquí podemos aplicar bien las normas también. ¿Eh? Entonces hay reconocimiento del ingreso, tratamiento de inventarios, si fuese el caso que la asociación venda inventarios, o pues tratamiento de inversiones, que las asociaciones sí generan muchos aspectos de inversiones. Entonces, en eso, pues, en ese procedimiento normal, natural, operativo de la entidad, no nos introducimos. Llegamos y ya comenzamos a trabajar desde el excedente neto propiamente y con la parte patrimonial. No es que lo demás no exista, sí existe, pero lo que pasa es que ya todo eso ustedes, vaya, a estas alturas, a este nivel, ya todo eso ustedes ya lo saben, los procedimientos y todo esto. Bueno, conocen, al menos los que tenemos identificado ahora pues, de estos procedimientos. Entonces, no se introduce en otro elemento que es propiamente el retiro del asociado, el reparto de los excedentes, el retiro de asociados. Entonces, la ley tiene la ley de asociaciones solidaristas tiene tipificado acciones específicas en el tratamiento de los excedentes, del retiro, de la continuidad de un asociado, ¿verdad? Entonces, acá, entonces se nos hace una referencia sobre cómo contabilizar, qué elementos deben tomar en consideración en el tratamiento de la distribución de excedentes con respecto a los asociados que están en vigencia, a los asociados que han ingresado, a los asociados que se han retirado, ¿verdad? Ahí el texto explica cuáles son los medios de retiro de un asociado. Bueno, eso se los dejo para que lo lean, ¿verdad? Hay forma voluntaria, se mantiene en la empresa o hay retiro o se sale de la empresa, entonces hay algunos lineamientos a seguir. Bueno, pero eso ya lo verán ustedes con detalle, nada más una cuestión característica. Las sociedades solidaristas nacieron para proteger el fondo de cesantía específicamente. Pero bueno, ya ahí ustedes van a profundizar más para no hacer esta explicación más larga en cuanto a conceptos se refiere.
Entonces, por eso es que viene entonces, bueno, la explicación sobre el retiro de asociados, ¿verdad? Y algunos otros conceptos en el cuerpo del enunciado. Y se nos pide calcular, o aquí, calcular cuánto le corresponde al señor Ramírez, asociado, que al 31 del 12 del 2018 tiene 35 de ahorro asociados, excedentes capitalizados, 10.500 y 42.000 de aporte patronal. Hacer el asiento de pago de dicho asociado. ¿Qué pasó con, tenemos que tener claro qué fue lo que pasó con el señor Ramírez? Bueno, el señor Ramírez no es de las personas que están mencionadas dentro del cuerpo, entonces hay que hacer el tratamiento con respecto a ese señor ahí. Entonces, es importante mirar las fechas. ¿Ah? Si el señor estuvo, o está o estuvo todo el periodo, parte del periodo, porque de lo contrario también tenemos que hacer fracciones o sacar factores, que es lo que vamos a ver ahora. Calcular cuánto le corresponde al señor Ramírez en la asamblea de decide capitalizar, si la asamblea decide capitalizar el 30% de excedentes, o sea, la capitalización de excedentes es algo que no se distribuye. Y, y el tercero dice hacer el asiento de pago del señor Salas, que fue despedido por una causa justa el 5 del 1 de 2019. Ese señor tiene en asociación al 31 del 12 del año 2018 un ahorro de asociado 60.000, capitalización 18, aporte patronal 72.000 más lo que corresponde a excedentes del 2008, 2018. Bueno, entonces esos son los elementos que vamos a medir. En primera instancia, observemos acá, vamos a ver si esto se me mueve. Eh, Observemos acá que, eh, que tenemos, vean, primero que todo, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es el excedente neto antes de reservas, ¿verdad? De acuerdo al enunciado, dice que son 5 millones. Inmediatamente procedemos, esto, al excedente al 31 del 12 del año 2018, ¿verdad? Entonces, antes de hacer cualquier reparto, se debe eh, hacer las reservas correspondientes. Entonces vemos que tenemos una reserva de socorro y mutualidad del 1%, tenemos una reserva de bienestar y cultura de 1%, ¿y qué nos queda? Nos queda el excedente a repartir, o sea, repartir a los asociados. Pero esto es a repartir a los asociados al 31, pero tenemos que tomar en consideración que en el camino fueron saliendo algunas personas que tenían montos específicos. Entonces vemos que, como dice aquí, primero, se distribuye el excedente a los retirados. Entonces, tenemos que distribuir el excedente a las personas que ya se han retirado. Entonces, tenemos el aporte patronal, 12 millones de colones, tenemos el aporte asociado, 10 millones de colones, tenemos excedentes capitalizados, 3 millones de colones, y los dos señores, las dos personas que se retiraron fue la señora Espinosa y el señor Gómez. Entonces tenemos aquí, vean ustedes, colocamos los montos que ellos tenían acumulados entre aporte patronal, asociados y excedentes capitalizados. Entonces, por ejemplo, el señor Espinosa tenía 100.000 colones y el señor Gómez 125.000. Esto nos da un total de patrimonio con retirados, ¿verdad? Con las personas retiradas, ¿verdad? ¿Cuánto es el patrimonio que hubiésemos tenido si nadie se hubiera retirado? Bueno, 25.225.000. Aquí ya tenemos el total de patrimonio y el excedente siempre se distribuye en relación con el patrimonio. Por esa razón, acá, este seguido, ¿verdad? Observemos, sacamos un factor del excedente a distribuir, ¿verdad? Entonces vemos que aquí el excedente sería excedente neto, el neto que ya teníamos aquí, ¿verdad? El neto de los asociados, 4.900.000, ¿verdad? Aquí los tenemos, y entre el total del patrimonio con los retirados. Entonces nos da un factor. Entonces, este factor vamos a aplicárselo a al acumulativo.
que tenía el señor, vamos a ver aquí, calculadora. Recordemos que en el caso del señor, para que ustedes observen, en el caso de la señora Espinosa, vamos a ver, tenía o tiene acá 40,000 más 12,000 de excedentes capitalizados más 48. Y ahí tenemos 100,000, ¿verdad? Teníamos 100,000, eso lo que ya, lo que nos decía la diapositiva anterior. Entonces, al tener 100,000, estos 100,000 lo multiplicamos por este factor, pero este factor es un factor anual, ¿verdad? Y esta señora solo estuvo 5 meses. Entonces esto lo multiplicamos por el factor, que sería 0,1942,517, y esto nos da que 19,425, pero esto sería un monto de reparto a esa señora si hubiera estado todo el año. Solo estuvo 5 meses, entonces esto se divide entre 12 y nos dan el monto mensual y lo multiplicamos por 5. Entonces, de esa manera, pues obtenemos que la señora Espinosa le corresponde de esa porción de los 4,900,000, le corresponde un excedente de 8,093,82. Lo mismo hacemos con el señor Gómez, el mismo procedimiento. Ahora no lo voy a hacer aquí, ya ustedes lo podrán hacer. Entonces, a él solamente le va a corresponder 2 meses. Claro, lo mismo, pero con los montos que corresponden al señor Gómez, ¿verdad? No con los montos que corresponden a la señora Espinosa, es otra cosa. Entonces, tenemos que tomar el aporte patronal del señor Gómez, que hizo el patrono el señor Gómez, el aporte personal que hizo el señor Gómez, más los excedentes capitalizados que tenía el señor Gómez, pues lo sumamos, ¿verdad? Lo multiplicamos por el factor, lo dividimos entre 12 y multiplicamos por 2. Al final tenemos excedente para los asociados retirados, 12,140. Entonces tenemos que para este año, ¿verdad? Ya de estos 4,900,000, vamos a entregar a los asociados retirados 12,140,73. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar para repartir a los demás asociados, ¿verdad? Según correspondan. Ahorita vamos a ver que hay otras fracciones. Solamente nos va a quedar 4,887,859,27. Entonces, este sería el nuevo valor a repartir, porque ya tendríamos estos otros, ¿verdad? Entonces, bueno, continuamos acá. Vamos a ver. Eso sería, ¿verdad? Aquí. Entonces, tenemos que bueno, el patrimonio del cierre van a ser 25 millones. Tenemos que, porque aquí voy a devolver un poquito, ¿verdad? Recordemos que actualmente el patrimonio es de 25,225,000, porque estábamos incluyendo a las dos personas retiradas. Ahora, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar un patrimonio de cierre de 25 millones de colones. Y tenemos un excedente neto por repartir de 4,887,859. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recalcular el factor. Todo el excedente que tenemos por distribuir entre el patrimonio que tenemos el cierre, sin los retirados ya, ¿verdad? Entonces tenemos que calcular un nuevo factor, ¿verdad? Entonces tenemos, como segundo paso, tener este nuevo factor, buscamos dice aquí, segundo paso, excedentes para asociados nuevos de menos un año. Entonces, dentro del ejercicio, nos había dicho que el señor Cibaja eh, había entrado el 1 de julio del año 2000X8. 1 de julio a 31 de diciembre son 6 meses. Entonces observen que el señor tenía un aporte de 20,000 de ahorro y de aporte patronal 24,000. O sea, el señor se baja, tiene un total de aporte acumulado de 44,000 colones. Entonces, aplicamos, hacemos lo mismo, ¿verdad? Acá para confirmar. Cogemos 44,000 por el nuevo factor 19,544. Este sería un monto anual dividido entre 12, multiplicado por 6.
Entonces nos genera aquí la información de lo que le corresponde al señor Cibaja. Entonces el señor Cibaja es el único que está, o es el único que está afiliado. Entonces, nuevo durante el periodo, se afilió durante el periodo. Entonces, de los excedentes actuales, ¿verdad? De los que teníamos al final de lo que nos quedó, le retiramos el excedente de los asociados nuevos. En este caso solo es uno, lo retiramos, entonces, ¿qué nos queda para el resto de asociados? Entonces, vean ustedes que tenemos que ir eh, eh, en niveles, ¿verdad? Nivel uno, nivel 2, ¿verdad? Primero los que salieron, los que se retiraron durante el periodo, segundo los que entraron nuevos. Bueno, ahí vemos cómo va procediendo eso. Entonces acá tenemos que ahora nos queda por repartir a los demás asociados solo 4.883.557.95. Entonces vemos que estos alimentos eh, se generan producto según el tiempo de estadía de la persona dentro de la asociación solidarista. Bueno, entonces ahí pasamos al siguiente nivel. Bueno, ¿qué nos queda? Resulta que ahora de los 25 millones separamos el patrimonio de los asociados nuevos y nos queda el patrimonio sin asociados nuevos. Ya este patrimonio ni tiene asociados nuevos, ni tiene asociados retirados. Eso es lo que nos quedó. Entonces, recalculamos, bueno, el nuevo excedente a repartir a todos los asociados, ¿ah? Lo recalculamos, ¿verdad? Y sacamos otro factor, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el factor para los asociados que tienen todo un año. O sea, cualquier asociado que estuvo presente desde el 1 de enero del año X1 hasta el 31 de diciembre del año X1, en este caso año X8, ¿verdad? Entonces, esos les va el factor a aplicar sería este 1956. ¿Ah? Vean ustedes que incluso el factor tiende a aumentar. Aquí era 1942, aquí era 1955 y ahora aquí vamos por 1956. Va incrementándose. ¿Verdad? No sé que haya una pérdida ahí extraña, pero bueno, ese es el proceso. Entonces, el ejercicio nos pide que calculemos, dice aquí, calcular lo que le corresponde al señor Ramírez si la Asamblea decide capitalizar el 30%. Entonces, nos dice que en la siguiente dice que, vamos a ver, el señor Ramírez. Y el señor Ramírez, vamos a ver, dice que el señor Ramírez tiene 35.000, ¿verdad? Vamos a verlo aquí. Tiene aquí 35.000 de ahorro asociado, más 10.500 capitalizado, más 42.000. Son 87.500, ¿verdad? Eso es lo que él tiene. Y aplicado por el factor, como él estuvo todo el año, entonces a él no hay que hacer ninguna fracción, sino que aplicamos todo el factor. O sea, esto por el factor 19,56,867, entonces resulta que él tiene derecho a una distribución de excedentes de 17.122,59. Bueno, muy bien. Entonces acá procedemos a hacer los asientos. El asiento de pago del señor Ramírez. Excedentes no distribuidos disminuye, ¿verdad? Porque le sacamos de los excedentes distribuidos a excedentes no distribuidos, los retiramos contra bancos. Entonces aquí retiramos al señor Ramírez. Entonces, el excedente a pagar se capitaliza. Bueno, entonces aquí, como aquí es en caso que no se capitalizara. Vean ustedes, esto hay que tomar, esto es en caso de que no se capitalice. Pero si hubiese alguna capitalización, entonces lo primero que tenemos que sacar es la parte proporcional de la capitalización. Él tiene derecho a 17.122,59 menos el 30% que la Asamblea autorizó capitalizar. Por lo tanto, lo que se debe repartir es 11.100, lo que le corresponde sería 11.985,81. Entonces, excedente siempre, el excedente total contra excedentes capitalizados y enviamos esto a excedentes capitalizados contra bancos. Entonces, aquí, y ahora pues no lo está tomando en cuenta esto, pero esas asociaciones solidaristas, el reparto de excedentes
requiere un cobro del impuesto sobre la renta, una retención del impuesto sobre la renta, por concepto de distribución de excedentes. Bueno, este asiento no lo contempla, tendríamos que contemplarlo en realidad, en la vida real, o sea, en la actualidad hay que contemplarlo. Bueno, estos ejercicios no vienen, posteriormente se modificarán, pues se introducirá esa porción para que ustedes sepan. Bueno, entonces acá tendríamos la distribución de este señor. Lo mismo acá, el excedente a pagar a los ex asociados, lo ven acá. Entonces teníamos patrimonio, el excedente de este señor, ¿verdad? Del señor Salas, estamos hablando, porque por aquí cuando calculamos el señor Salas, déjenme ver dónde lo determinamos, el señor Salas, bueno, no, perdón, aquí Salas es un caso nuevo, perdón, porque ya está expuesto en, eh, en el punto, en el punto 3 de los que en el ejercicio, en el enunciado del ejercicio, se pide, punto 3 dice lo siguiente: hacer el asiento del asociado, ex asociado, señor Salas, que fue despedido por causa justificada el 5 de enero del 2009. O sea, 5 después de días del cierre, fue despedido, ¿verdad? Pero el acto el proceso de despido es un asunto meramente laboral con la empresa, pero lo que corresponde a la asociación celerista, lo de la empresa es de la empresa, la asociación celerista no se mete ahí, pero sí en lo que corresponde a la asociación celerista debe liquidar sus ahorros y cualquier excedente que tenga este señor, ¿verdad? Entonces, ese señor estuvo todo el año completo, ¿verdad? Porque estamos hablando hasta el 31 de diciembre. Entonces, recordemos que el factor es 19,56,87. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Vean ustedes, el señor tiene 60,000 más 18 más 72,000. Esos son 150,000 por el factor, él le corresponde el 29. Entonces, inmediatamente tenemos que hacer la liquidación. Vean la liquidación, liquidamos el excedente que le corresponde, liquidamos su aporte patronal, le liquidamos su ahorro de asociados y le liquidamos la parte proporcional de excedentes capitalizados. El total se le entrega al señor Salas, 179,353. Entonces, posteriormente, bueno, aquí ya está el 13, y esto sería el proceso. El proceso. Vean ustedes que el proceso es bastante de cuidado y laborioso. ¿Por qué? Porque hay que ir dividiendo los tiempos, ¿verdad? Primero los retirados, ¿verdad? Luego los nuevos asociados, luego los que estuvieron todo el año, ¿verdad? Entonces, estos son puntos y en cada uno de ellos tenemos que ir llevando como una actualización de la capitalización, del patrimonio, del factor, del cálculo del factor, ¿verdad? Entonces, esto es el procedimiento, lo mismo que se explica en el ejemplo, ¿cómo se llama? En el video, con el ejemplo uno. Es ir ese paso a paso, que he querido pues coger el número 12 para que ustedes lo vieran con más claridad. No sé si tienen alguna consulta. No, profe. Voy a tener aquí. Me parto todo bien, profe. Ajá, qué raro. Bueno, debe compartir.